Mis hermanos y amigos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana, compartiendo la palabra de Dios en un nuevo estudio aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Sin más preámbulos, vamos a empezar el estudio en esta mañana. A lo largo de un buen tiempo hemos estudiado acerca de tener una relación genuina con Dios. Miramos que éramos pecadores y que ese pecado nos hacía merecedores de no tener una relación genuina con Dios. Que gracias a ese pecado teníamos una consecuencia durísima, que es la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. También vimos que gracias al pecado de Adán y Eva, el pecado entró a la humanidad. Pero también vimos que gracias a la misericordia de Dios en amor, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese grupo estamos los que hemos creído en Cristo. Ahora, cuando Cristo muere por nuestros pecados, restaura esa comunión que se había perdido en el principio, que se había perdido por la desobediencia de Adán y Eva. Y eso nos hace merecedores de ser hijos de Dios. Pero no nos podemos quedar solamente con el hecho de que hemos creído en Cristo, que somos salvos, que Cristo perdonó por nuestros pecados, que se restauró la comunión que teníamos con el Padre. También tenemos que comenzar a caminar. Tenemos que comenzar a vivir una vida en Cristo Jesús. Y se preguntarán, mis hermanos que me acompañan, ¿cómo puedo lograr yo eso? Y eso es lo que vamos a mirar a lo largo de estos estudios en esta segunda parte de cómo tener una relación genuina con Dios. Ya sabemos cómo tenerla, ya sabemos cómo restaurarla, pero también debemos aprender cómo comenzar a caminar. Como niños pequeños que han nacido de nuevo y que necesitan algunas instrucciones para caminar. Sabemos que los niños nacen pero no caminan al mismo tiempo. Tiene que haber un tiempo, debe haber una guía. Y eso es lo que vamos a aprender en el transcurso de estos estudios, en esta segunda parte de tener una relación genuina con Dios. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Será que la vida cristiana es fácil? ¿Será que tenemos ese concepto de que cuando hemos creído en Cristo todo es más fácil? ¿Todo llega como nosotros queremos? ¿Será que no tenemos ataques? ¿Será que vivimos plenamente? Creo que la vida cristiana no es así. A veces podemos disfrazarla de que no va a pasar nada, de que todo va a estar bien, pero ¿saben? Van a haber pruebas, van a haber momentos de desánimo en los cuales nosotros debemos estar fuertes en la fe. Debemos estar confiando en Cristo. Y por eso quiero que me acompañen al libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar mirando los 5 capítulos del libro de primera de Pedro, esta carta que escribe el apóstol Pedro a la iglesia, a los creyentes, y bueno, que también nos puede enseñar a nosotros como hijos de Dios. Entonces quiero que me acompañen a capítulo 1 de la epístola primera de Pedro, capítulo 1 de primera de Pedro, y vamos a estar mirando en esta mañana solo los 2 primeros versículos. Vamos a centrarnos en estos 2 primeros versículos y más adelante en el siguiente devocional miraremos lo que sigue después de estos 2 primeros versículos. Entonces quiero que me acompañen a primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Por favor abran sus Biblias si la tienen en físico o si la tienen en medio electrónico, está bien, lo pueden usar, lo pueden utilizar, lo importante es que estemos en la palabra de Dios. Dice así primera de Pedro capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 dice de la siguiente forma. Dice así la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y el título de este primer estudio es un saludo a los elegidos. Un saludo a los elegidos. Pedro está saludando a algunos hermanos creyentes que están en algunas situaciones, ¿cierto? Pero empecemos con mirar y observar el versículo 1. ¿Qué nos dice el versículo 1? Pedro, apóstol del Señor Jesucristo. Entonces se presenta con buenas credenciales Pedro. Pedro está diciendo: yo soy apóstol de Jesucristo. Entonces tenía autoridad, tenía un respaldo de Cristo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y ver
el testimonio de estos hombres. Entonces vemos que está hablando acerca de Pedro, de ese Pedro que era impulsivo, de ese Pedro que siempre iba al frente, que el Señor tuvo que trabajar también en su orgullo muchísimo, porque él decía que él, mejor dicho, iba a hacer y deshacer, y al final no lo hacía, o decía no quiero, no estoy capacitado. Es este mismo Pedro el que está hablando, es el mismo Cefas, que es la piedra también donde dice, o nos habla acerca de allí, en los evangelios. También su nombre era Simón, y bueno, el Señor le cambia a Pedro, y es este mismo apóstol el que está hablando. Y aquí le está hablando a hermanos creyentes, a judíos creyentes. Y algo interesante y que quiero empezar en este estudio es también mirando que estas personas estaban en persecución. Ahora, debemos darle gracias a Dios en dos cosas, mis hermanos, que no pasan en este momento. La persecución en esa época era dura, era fuerte con los creyentes, hasta el punto de morir por la causa de Cristo. Y nosotros debemos ser agradecidos porque a nosotros no nos persiguen por el momento en nuestro país. Que tenemos la libertad de poder profesar nuestra fe. Que tenemos la libertad de compartir el evangelio a otros. Sabemos y entendemos que hay partes del mundo donde eso no es posible. Donde hay hermanos que les toca estar escondidos para poder aprender de la palabra de Dios. Pero ¿sabe algo que realmente debemos estar mirando y enfocándonos, mis hermanos? Es que esas personas que están en persecución en algún lugar del mundo, anhelan, desean, quieren escuchar la palabra de Dios, quieren servir al Dios Todopoderoso. Y nosotros, que tenemos la oportunidad de hacerlo, a veces no lo queremos hacer. A veces ponemos excusas para no predicar el evangelio. A veces ponemos excusas para no congregarnos. A veces ponemos excusas para no aprender de la palabra de Dios. Pero hay lugares donde anhelan, desean, les gustaría estar en nuestros zapatos, pero no en aflicción y prueba, sino en el poder escuchar, el poder tener comunión. Y esto le estaba pasando a estas personas, expatriados, peregrinos, estaban regados por todo el mundo, y Pedro quería llegar a ellos, quería animarlos, quería decirles tranquilos, en su prueba, en su aflicción, el Señor está con nosotros. Y ahí habla acerca de algunos hermanos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y algo interesante es que volvemos al mismo punto de lo que está pasando hoy en día. Aquí Pedro nos está hablando acerca de Asia. Es la misma Asia de la cual nosotros conocemos en este momento. Si en esa época había persecución, si en esa época habían hermanos allá, hoy también hay hermanos allá que no tienen la posibilidad de escuchar el evangelio, que son perseguidos, que son asesinados, que les toca escondidos para que no los maten. Y debemos estar orando por estos hermanos y dándole gracias al Señor por lo que ha hecho en sus vidas. Y eso mismo estaba pasando en ese momento. Estaban lejos, estaban fuera de su país natal. Eso es como si nos sacaran a nosotros de aquí de Colombia. Y llegamos al versículo 2. Y dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicarse. Aquí hay una palabra bien interesante que a veces la podemos malinterpretar, y son la palabra elegidos. Y la palabra elegido significa escoger a alguien, ¿sí? Ahora debemos entender algo para los hermanos que nos ven, es que nosotros no somos elegidos por Dios para ser salvos, de ninguna manera. Dios no eligió a nadie ni predestinó a nadie para que sean salvos. Si eso hubiera llegado a pasar, nosotros no hubiéramos necesitado de un Salvador, porque si el Señor ya nos hubiera elegido desde el mismo momento en que nacimos, pues nosotros no necesitaríamos de un Salvador, porque estaríamos en la presencia del Señor. Más bien nos enseña y nos muestra la forma de que debemos tomar decisiones, y el tomar decisiones es poder creer en Cristo. Eso es tomar una decisión. Si nosotros hemos creído en Cristo, pues somos salvos, ¿cierto? Y Cristo perdona nuestros pecados. Pero debemos entender que Dios no ha elegido a nadie. Dios solo da la oportunidad en amor de que las personas del mundo, que las personas que quieren acercarse a Cristo, que se quieran acercar a Él, deben creer en Cristo. Ahora, Él sigue diciendo, según la presencia de Dios Padre en santificación. Ahora, no tampoco eligió a alguien para que sean santos. Debemos entender también la palabra santificación. La palabra santificación es apartados. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, somos apartados de nuestra
vieja manera de vivir. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, el pecado ya no reina en nosotros, sino que realmente estamos buscando a Cristo. Debemos estar trabajando, debemos estar mostrando esas buenas obras en Cristo Jesús. Pero no debemos mirar de que somos elegidos y somos santos. Debemos estar trabajando. Y esa palabra santificación es ser apartados. Somos apartados del pecado. Ahora, mire lo importante y por qué habla acerca de ser elegidos. Ahora, él está hablando también de los hermanos que estaban en esta persecución, que estaban en dispersión, expatriados. Él estaba diciendo, bueno, ustedes creyeron en Cristo y tienen la potestad para compartir el evangelio. Y eso mismo nos dice a nosotros. Podemos decirlo de una forma, somos escogidos para ir y compartir el evangelio. ¿Quiénes van a hablar de Cristo Jesús? ¿Será que el mundo puede hablar de Cristo? No, mis hermanos, porque no han creído en Él, porque no han entregado su vida a Cristo. ¿Quiénes son los que debemos tomar la batuta? Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y mire lo que dice, en presencia del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Nosotros debemos obedecer ¿a quién? Al Padre. ¿Somos rociados con qué? Con la sangre de Cristo. Cristo pagó con su sangre para salvarnos a nosotros. O sea que podemos decir que tenemos autoridad, mis hermanos, para poder esparcir el evangelio de Cristo. Ahora, si nosotros tenemos esa autoridad, si Cristo nos delegó esa función, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque a veces ponemos tantas barreras en nuestra vida para no cumplir la gran comisión de compartir el evangelio, de congregarnos, de ir a hacer misiones, de ir al campo misionero. ¿Qué nos impide, mis hermanos? ¿Nuestra familia? ¿Nuestros trabajos? ¿Qué nos impide? ¿Qué realmente impide que nosotros podamos tener una relación genuina con Dios? ¿Tenemos miedo? Estos hermanos estaban esparcidos por muchos lugares, como lo mirábamos en el versículo 1. Pero su anhelo y su deseo era compartir el evangelio. Era ir y traer más personas a Cristo. Ahora, nosotros que tenemos la libertad de hacerlo, a veces la negamos, a veces nos da pena, a veces nos da temor de que nos rechacen. Mis hermanos, nosotros no podemos poner cosas por encima de Dios. Debemos poner a Cristo y a Dios de primer lugar. Debemos saber que el Espíritu Santo nos capacita. ¿Nos capacita para qué? Para predicar el evangelio. De nosotros depende que el mundo que está allí escuche de Cristo. Por eso, mis hermanos, el ánimo en esta mañana es que no seamos como estos hermanos que estaban en dispersión, que estaban expatriados, porque a veces parecemos como si estuviéramos en una situación así, sino que realmente tengamos la oportunidad de compartir en cualquier lugar donde el Señor nos ponga, en nuestros trabajos, en los colegios, en las universidades. Si Dios nos da la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Que nos da miedo que compartirle al jefe, pues pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza. Ahora, no estoy diciendo que lo hagamos, mañana lleguemos al trabajo y a la primera hora estemos compartiendo el evangelio. No, en momentos que tengamos la oportunidad, a la hora del almuerzo o en un break, si tenemos descanso, poderles compartir el evangelio, porque ellos también necesitan. Y así nosotros podemos avanzar y avanzar en este caminar. No va a ser fácil, mis hermanos, no va a ser fácil. La vida cristiana no es fácil, pero tampoco es imposible, porque el Señor también nos capacita y nos entrega. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos enseñas acerca de tu palabra, de poder compartir, de poder glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas. Señor, permite que podamos compartir el evangelio en todos los lugares donde estemos, Señor. Es el llamado que tú nos haces, es la tarea que nos has puesto como hijos tuyos y debemos obedecerla. Te damos gracias. Amén. Hermanos, nos vemos en una próxima.